Pónganse de pie, por favor, y vamos a leer de la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer capítulo 5, del 19 al 22. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra santa. Te pedimos que abras nuestros pensamientos y corazones para recibir de tu Espíritu Santo lo que tú quieres que nosotros sepamos y los cambios que quieren hacer en nuestras vidas, Padre. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Como dije antes, es un gozo de estar aquí con ustedes en el templo, juntos con la congregación del Señor. Una vez más ahora, y esperamos que podamos seguir así en los meses que vienen. Lo vamos a ver. Estamos, en cualquier caso, estamos en las manos de Dios. Y nos cuida, nos ama. Estamos en sus manos. El síndrome de Estocolmo, o Stockholm Syndrome, es un fenómeno cuando una víctima de un delito como secuestro desarrolla un vínculo con el autor de su sufrimiento. Personas así mantienen sentimientos de cariño hacia su captor. Lo defienden y buscan apagar los consejos de la policía y de sus propios familiares. Menosprecian a todas las urgencias que esa persona es malo o culpable. No quieren reconocer que son culpables. Tienen un vínculo con la persona. Terminan en un estado de miseria porque no han examinado todos los hechos desde la perspectiva de la verdad objetiva. Si tan solo pudieran escuchar a sus seres queridos, encontrarían la verdad, lo bueno y la paz. En nuestro pasaje esta mañana trata de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y como esas personas, a veces tengamos la tendencia de no escuchar el Espíritu Santo, las urgencias del Espíritu Santo por medio de su palabra. El consejo perfecto del Espíritu Santo por medio de su palabra. Nosotros somos pecadores, somos víctimas de nuestra propia rebelión y de nuestros pecados. Pero nosotros como cristianos tenemos que escuchar a nuestro Señor por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que buscar el bueno en vez de lo malo en nuestras vidas espirituales, en toda la vida. Este pasaje nos enseña que debemos ser abiertos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestro mundo hoy en día. Sea en cuanto a la doctrina o en la obra del Espíritu Santo en las vidas de nuestros vecinos, nuestros familiares y nuestras propias vidas también. Y
esta mañana vamos a considerar tres cosas. Primero, no apagar al Espíritu Santo. Segundo, no menospreciar las profecías. Y tercero, examinar todo. Dice Pablo aquí, en el versículo 19, no apaguéis al Espíritu. ¿Qué significa eso? Se refiere a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la segunda persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios, porque Dios es una Trinidad. Y Dios es un ser, pero existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un ser, pero tres personas. Y el Espíritu Santo es una persona. Y tenemos que escuchar el Espíritu Santo por medio de su palabra, su consuelo. Él vino para darnos el consuelo de Dios en nuestras vidas. Jesús lo envió después de su ascensión al cielo con el Padre. Él vino, el Espíritu Santo vino, y Él mora en la vida de cada creyente. Todos nosotros, como creyentes, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y tenemos que recordar que el Espíritu Santo está obrando en medio de nosotros. De hecho, el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Dice que en la Biblia dice que la iglesia es un fundamento de la verdad. Primero de Timoteo 3:14 dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna de verdad. Nosotros como la iglesia somos el fundamento de la verdad. Y tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y Él nos muestra a nuestro Señor Jesucristo, quien es la verdad personificada entre nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios en la carne y vino para mostrarnos el Padre. Entonces el Espíritu Santo es cristocéntrico. Él enfoca en el Señor Jesucristo y Él nos muestra a nuestro Señor. Y siempre tenemos que recordar que el ministerio del Espíritu Santo van a señalarnos al Señor Jesucristo. No vamos a ser enfocados en nosotros mismos, pero en el Señor Jesucristo, en la iglesia hoy en día. Y no queremos apagar esa obra. Queremos animar la obra, queremos apoyar la obra del Espíritu Santo. A veces porque somos pecadores y somos rebeldes a veces, no queremos que el Espíritu nos cambie. Y al reconocer que tenemos pecado en nuestras vidas, a veces no queremos cambiar, pero queremos estar dispuestos para cambiar nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo te muestra que hay un pecado en tu corazón o en la familia de usted, hay que cambiar tu corazón, hay que escuchar la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y Él nos enseña por medio de su palabra. Y al escuchar la palabra, o en un momento reconoces que no estás de acuerdo con la palabra de Dios en tu vida, en tu comportamiento, o en tus emociones, o en tus pensamientos, o lo que sea. Hay que cambiar. No queremos apagar la obra del Espíritu Santo. Y vemos en el Nuevo Testamento también que en el libro de Hechos hubo un relato allá
donde describe un líder de los fariseos, un líder de los judíos, Gamaliel. Gamaliel dijo o aconsejó al concilio no oponerse a los apóstoles, porque ellos querían castigar a los apóstoles, porque estaban declarando que Jesucristo es el Señor. Pero, ¿qué dijo Gamaliel en Hechos 5:38? Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Los fariseos querían apagar la obra del Espíritu Santo. Pero no podemos apagar la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios, es todopoderoso. Pero está refiriéndose que tenemos la oportunidad a veces para apagar, para ponernos contra la obra de Dios en cualquier cosa. Y si Dios está haciendo una cosa entre nosotros, tenemos que abrazarlo entre nosotros y apoyarlo entre nosotros. No es sabio ponerte contra la voluntad del Espíritu Santo. No es sabio. Es pecado. Sí. Y nosotros estamos de acuerdo con este plan. Debemos tener cuidado de no quejarnos cuando el Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado. No queremos quejarnos, pero nosotros tenemos que buscar al Señor para darnos el arrepentimiento, mostrarnos su perdón, su amor. Y queremos apoyar la obra en nosotros, la obra del Espíritu, y también en nuestro prójimo. A veces significa que tenemos que animar a nuestro prójimo, nuestro hermano en la iglesia. También tenemos que advertir a nuestro hermano o hermana que están en pecado. Es sabiduría, tenemos que buscar a Dios para darnos la sabiduría. Entonces, número uno es que no queremos apagar la obra del Espíritu Santo entre nosotros, pero número dos es que no menospreciar las profecías. Y este es un poco más complicado porque hay varios puntos de vista en cuanto a la profecía en el Nuevo Testamento, especialmente para hoy en día, ¿sí? Hay los pentecostales que enseñan otras enseñanzas. Nosotros como presbiterianos creemos en una manera y la Iglesia Asamblea de Dios otra manera, por ejemplo. Y puedo decir esto porque mi mamá pertenece a la Iglesia Asamblea de Dios, ¿sí? Pero tenemos que discernir lo que significa profecías en este texto. Y hay dos opciones. En la palabra profecía en la Biblia significa una actividad de hablar el mensaje de Dios. Hablar el mensaje de Dios. Puede ser extraordinaria o puede ser ordinaria. Puede ser sobrenatural o natural. Y también tiene que ver también con proclamar el futuro a veces. O también puede referirse a la actividad de predicar, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Explicar y expositar la palabra de Dios. Pero sabemos que en el Nuevo Testamento el oficio de los apóstoles era parte de la fundación de la iglesia, porque Efesios 2:20 nos enseña que los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento forman el fundamento de la iglesia. En otras palabras, los oficios del apóstol y del profeta forman el fundamento
y ya no existen en la iglesia hoy en día, los apóstoles. Y también los dones extraordinarios tampoco. Y por eso vamos a decir que para nosotros la aplicación en esa época en el Nuevo Testamento puede aplicarse a las profecías extraordinarias y también ordinarias. Pero para nosotros es ordinario. Y por eso tenemos que estar listos, abiertos, para escuchar la palabra de Dios en nuestras vidas. No queremos menospreciar o rechazar la palabra de Dios entre nosotros, y especialmente la predicación de la palabra de Dios entre nosotros. Hay que escuchar la palabra de Dios siempre. No queremos menospreciarlo. Entonces, también por eso es muy importante para nosotros asistir a los cultos, porque en los cultos la predicación de la palabra de Dios es muy importante, ¿sí? Y podemos leer la Biblia en la casa, podemos escuchar la palabra en internet, pero la actividad de escuchar la predicación y la exposición de la palabra de Dios en la iglesia es muy, muy importante para nosotros. Y por eso queremos asistir a los cultos cuando podamos. Entonces, ¿estamos listos para eso, hermanos? Somos como los creyentes en Berea. Los judíos en Berea escuchaban la palabra de Dios predicada por el apóstol Pablo y examinaban la palabra para discernir si estaban predicando la palabra verdadera de Dios, las enseñanzas. Y nosotros también tenemos que ser listos para examinar, es nuestro tercer punto aquí, tenemos que ser listos para examinar las enseñanzas en las iglesias hoy en día. Al escuchar una enseñanza, tú lo examinas, estás escuchando las predicas y las enseñanzas para ver, para entender si están de acuerdo con la Biblia, que están de acuerdo con la doctrina sana. Hoy en día tenemos el privilegio, la bendición de escuchar muchas predicas en el internet y también en la televisión y el radio. Pero hay que tener cuidado que escuchamos para examinar las enseñanzas y los sermones que estén de acuerdo con la palabra de Dios y las doctrinas sanas. Y las escrituras son nuestra única fuente de la fe. Son la base de la fe. La escritura es la base de la fe. Las enseñanzas tienen que estar de acuerdo con la Biblia. Esa es la doctrina de sola escritura. La escritura solo. Y es una enseñanza de los reformadores del siglo XVI que recuperaron la doctrina, que la única fuente de nuestra doctrina viene de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica en esta época y hoy en día enseña que hay dos fuentes, la Biblia y la tradición. Pero sabemos que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y es la única base de nuestra fe. La tradición es importante, pero no tiene la autoridad en el mismo nivel que la Biblia. Y por eso hay que examinar todo a la luz de la Biblia. Y hay doctrinas en la Biblia, versículos, pasajes que son muy claros, bien claros. Y que tenemos que usar los pasajes claros
para entender los pasajes que no son muy claros y también para examinar las enseñanzas entre nosotros en el radio, el internet, los predicadores de otras iglesias, las iglesias que van a visitar algún día, o los que están compartiendo sus puntos de vista en trabajo con otros cristianos. Tenemos que examinar todo a la luz de la palabra de Dios. Y especifica un poco más este pasaje, cómo debemos hacerlo. Dice, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Tenemos que retener, tenemos que guardar, agarrar lo bueno, mantener lo bueno. Lo bueno específicamente y especialmente en cuanto a las enseñanzas, las prédicas, las doctrinas que tenemos entre nosotros. Pero no solo eso, también todo lo bueno. Como cristianos tenemos que retener lo bueno. Cualquier cosa que bueno. Leímos antes en Filipenses y dice que nosotros tenemos que pensar en lo bueno, en lo honorable, en todo lo bueno. Tenemos que pensar en esas cosas. Y también tenemos que rechazar o abstener de toda especie de mal, o toda forma de mal, cualquier tipo de mal entre nosotros. Nuevamente, en cuanto a las enseñanzas y las doctrinas especialmente, pero no solo eso, también queremos rechazar todo lo malo y la maldad que está en nuestro alrededor, en el mundo hoy en día. El pecado, la maldad, las enseñanzas falsas. Hay predicadores que enseñan que no hay infierno, que enseñan que Jesús murió, pero no murió como sustituto por nosotros. Niegan la ira de Dios. Dicen que solo es un Dios de amor. Sí, Dios es de amor, es amor. También es justo y santo. Y hay algunos predicadores que rechazan que Dios es completamente soberano, que no tiene control sobre sus criaturas y sus acciones. Pero esa es la enseñanza de la providencia de Dios. Que Dios reina sobre todas sus criaturas y sus acciones. Tenemos que tener, o debemos tener cuidado, hermanos, de escuchar y para examinar todas las doctrinas y rechazar los malos. ¿Qué dice Gálatas 5:19? Encontramos el fruto del Espíritu en 5:19 de Gálatas, el fruto del Espíritu Santo y los pecados que tenemos que abstener o rechazar. Lo malo, la maldad. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hay cosas así en nuestras vidas como cristianos. No deben estar entre nosotros porque somos santos. Somos el pueblo de Dios. Sí, luchamos con cosas así, pero no deben caracterizar a nuestras vidas. Tenemos que rechazar decisivamente esos pecados. Hacer
hacer un break, un quebrantado con ellos. Esos son pecados, son lo malo que tenemos que abstener. Él también dice que tenemos que buscar o retener lo bueno. En Gálatas 5, él sigue con el fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esas cosas se encuentran en nuestras vidas, hermanos, el fruto del Espíritu Santo. Espero que sí, espero que estamos creciendo todos los días en el fruto del Espíritu Santo. Cuando no apagar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, Él está obrando el fruto de su Espíritu en nuestras vidas. El fruto, el gozo, la paciencia, nuestro propio dominio también. Y todo el fruto del Espíritu Santo. Son diferentes aspectos del mismo fruto. El fruto viene del Espíritu Santo en nuestras vidas poco a poco, porque estamos creciendo poco a poco todos los días. No vamos a hacer una transformación en una noche, un día, 24 horas, o en un mes, o en unos años. Pero es un proceso. Dios está obrando en nosotros. Se llama santificación. El proceso de santificación. El Espíritu Santo está cambiándonos, está mejorándonos en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto al fruto del Espíritu Santo. Por eso tenemos que recordar de este pasaje que no queremos ser como las víctimas de Stockholm Syndrome, que rechazaron, menospreciaron los consejos de sus familiares, negaron que sus pastores eran malos. Pero tenemos que recordar que el consejo del Espíritu Santo que se encuentra en su palabra es buen consejo para nosotros. Y no queremos apagarlo, no queremos rechazarlo, pero queremos retener lo bueno en nuestras vidas. Recordando que aunque somos víctimas, éramos víctimas, no somos víctimas nada más. Ahora somos victoriosos, vencedores en la fe. ¿Por qué? Porque pertenecemos al Señor Jesucristo. Y Jesucristo ganó la salvación por nosotros. No somos víctimas nada más. No somos esclavos del pecado. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a crecer, que nos bendice, que nos da su gozo y su ánimo también. Es un regalo del Padre. Gracias a Dios. Oremos. Padre, gracias por tu Espíritu Santo y gracias que Él fue enviado por ti y por tu Hijo Jesucristo. Que tenemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo mismo por medio del Espíritu Santo en nosotros. En cada uno de nosotros, también en nosotros como el pueblo. Gracias por todo.